Hay una batalla monumental entre los CDTs y las cuentas de ahorro. Con las últimas noticias de la disminución de tasas por parte de Nubank, realmente muchas personas volvieron a preguntar, ¿será que los CDTs valen la pena? ¿Será que vale la pena dejar la plata en las cuentas de ahorro? ¿Qué es mejor, Nubank o un CDT en Ban100? Todo esto y mucho más te lo estaré explicando en este video. Adicionalmente tendré muchos regalos y sorpresas para ustedes. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Vamos. Hace un par de semanas publicamos la noticia en exclusiva de que Nubank iba a disminuir desde el 8 de octubre su tasa del 13% al 12%. Y aquí hemos mencionado que efectivamente somos fans de las cuentas de ahorro de alta rentabilidad. Pero siempre hemos mencionado que hay que llevar estas cuentas con mucho cuidado. Por eso aquí es importante que tú tengas presente que las cuentas de ahorro de alta rentabilidad como es Rappi, Nubank, Lulobank, Ualá y Pibank tienen restricciones en cuanto a que nadie te puede asegurar su tasa de rentabilidad. Y por el otro lado, siempre se ha criticado a los CDTs, porque se dicen que tienen menos rentabilidad. ¿Pero será eso realmente cierto? Vamos a mostrar aquí qué es lo que está pasando en la actualidad y qué podemos esperar con estos dos productos. Primero recordemos que tanto las cuentas de ahorro de alta rentabilidad como los CDTs pueden tener funciones tanto de ahorro como de inversión. Para aquellas personas que usualmente no ahorren, no inviertan, aquí se les está abriendo una oportunidad bien importante. ¿Por qué? Porque estos productos usualmente están cubriendo algo muy importante y es que le están ganando a la inflación. Si hoy tu producto de inversión o de ahorro no te cubre por lo menos la inversión, estás perdiendo dinero. Y aquí lo hemos mencionado, no significa que los bancos tradicionales sean malos. Lo que estamos diciendo es que los bancos tradicionales usualmente no reconocen una rentabilidad alta por los depósitos. Y por eso la competencia está empezando a tomar mucho poder en el mercado colombiano. Y es que adicionalmente recuerda que hicimos un video hablando de Revolut, la fintech británica que va a llegar a Colombia y que ya empezó a hacer bastante ruido porque está mencionando que está trayendo muchos productos nuevos. Recuerda que si no has visto este video te voy a dar el link aquí para que lo veas. Entonces, recordemos cuáles son las cuentas de ahorro de alta rentabilidad que a hoy están pagando más. Ten presente que en cualquier momento pueden cambiar la tasa, incluso el día de mañana antes de que publiquemos este video. Entonces, la cuenta de Pibank está pagando un 13% efectivo anual. La cuenta de Lulobank también está pagando un 13%. La cuenta de Ualá, que aquí un asterisco, Ualá recuerda que no es una cuenta de ahorros, es una cuenta de bajo monto, es decir que tiene un tope máximo que usualmente es de los 9.600.000 pesos a 9.900.000 para poder generar rentabilidad. También recuerda que tenemos la Nubank que nos da una rentabilidad del 12% en este momento. Y la Rappi cuenta, que es la que más está pagando, es del 14%, pero con una condición, y es que la debes poner como tu cuenta principal exenta del 4 por mil. Ahora recordemos por qué estas empresas están pagando tanto. Estas empresas están haciendo una inversión en tu información, en tus datos. Lo que ellos quieren es captar tu información y que te conviertas cliente posteriormente de ellos. En vez de estar pagando publicidad, colocando sucursales, haciendo un montón de pagos a través de sucursales físicas, de edificios y mucho más, prefieren darte esa plata a ti. Es parte de la estrategia comercial. Y esto no es infinito. Esto va a empezar a bajar. ¿Por qué? Te preguntarás. Esto se va a dar porque el Banco de la República está bajando su tasa de interés fuertemente. Y estamos esperando que en octubre y en diciembre, que son las siguientes disminuciones de las tasas, esto se dé aún mucho más, llegando a una tasa de referencia cercana al 9%. Por lo tanto, el 13 versus el 9 es una brecha demasiado alta que el bolsillo de las empresas no va a ser suficiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos esperando? Que al final de año no sea solamente Nubank la que baje la tasa, sino que puedan ser todas estas 5 entidades que hemos mencionado. Entonces podríamos estar hablando de una rentabilidad que puede estar rondando el 10% al final del año. Recuerda que si quieres conocer mucho más, te invito a que te suscribas a este canal y a que le compartas esta información, porque sé que hay muchas personas que están empezando a utilizar estos productos y quieren conocer mucho más. Solamente recuerda que queremos llegar a los 50.000 suscriptores en este mes y tu ayuda es fundamental. Entonces comparte este contenido para que lleguemos a más personas y podamos seguir educando a este país. Al momento en que Nubank empezó a mostrar la disminución de las tasas, muchas personas se asustaron y empezaron a consultar muchísimo sobre ¿será que estaba bien que yo dejara mi plata en una cuenta de ahorros de alta rentabilidad o será mejor dejarla en un CDT?
Para que tengas como referencia, recuerda que los CDTs también están muy pegados a lo que va ocurriendo con el Banco de la República, con la inflación. Hay CDTs de los bancos tradicionales que usualmente le ganan un poquito a la inflación. Si la inflación está en este momento por debajo del 6%, de acuerdo a la última publicación del DANE, vamos a tener CDTs a un año, por ejemplo, una entidad tradicional alrededor del 7, 8%, 9% máximo. Pero hay otros bancos que también son regulados y vigilados por la superintendencia que usualmente pagan mucho más. Te voy a mostrar aquí una pequeña tabla para que veas una referencia de cuánto están pagando. Entonces, si tú tienes un CDT hoy a 180 días, las mejores tasas se encuentran en bancos como Banco Pichincha, Banco Contactar, Credifamilia, Crezcamos y Bancien, entre tasas del 10.82 a tasas del 11.30%, con montos pequeños, montos desde 100,000 pesos. Y debes entender algo, usualmente los CDTs a mayor monto y a mayor plazo vas a tener mejores rentabilidades. Entonces, estos montos que te estoy mencionando, obviamente vas a tener unas rentabilidades más bajas. Pero si tú tienes en este momento 20, 50, 100 millones de pesos, puedes hacer una cotización y validar para ver si estas tasas pueden ser mucho mejor. Usualmente va a ser así. Y por ejemplo, entidades para un año, ¿cuánto están pagando en CDTs? Esto también, como te lo mencioné, va a depender de los montos. Pero si tienes montos desde 100,000 pesos, por ejemplo, en entidades como Colte Financiera, Bancien, Credifamilia, Banco Unión y Banco Pichincha, vas a tener tasas entre un 10.6 a un 11.7% más o menos. Si te fijas, si un Nubank te está pagando el 12% y una entidad como Colte Financiera te paga un 11.7, realmente la diferencia no es mucha. Incluso te vas a dar cuenta que en Pichincha o en cualquiera de las otras entidades que paguen CDTs puede ser mucho más rentable que el mismo Nubank. Por lo tanto, ten presente que también para los CDTs, por ejemplo, un año, año y medio, 2 años, pues vas a tener tasas que van a depender del monto y de ese plazo. Por ejemplo, si tienes más de 20, 50 millones de pesos, puedes hacer una cotización y fácilmente podrías encontrar tasas del 11.5, 11.7% a un año o a 2 años. Ahora la pregunta que muchos harán, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿La plata en la cuenta de ahorros o la plata en los CDTs? Y la respuesta, como buen economista que soy, es depende. ¿Sí? No hay respuesta única ni mejor. Primero, ten presente que ambos productos son regulados por la Superintendencia Financiera. Tanto las cuentas de ahorro vas a tener un cupo máximo de 50 millones de garantía cubierta por el Fondo Nacional de Garantías, por Fogafín, y de igual forma los CDTs. Si tienes más de un CDT en una entidad, pues tienes el cupo máximo de 50 millones. Sin embargo, tú puedes abrir un CDT entre 1, 2, 3, 4, 5 personas y esto te va a incrementar, obviamente, esa cobertura del seguro de depósitos. ¿Qué otra diferencia tenemos acá? Pues la facilidad de sacar el dinero. Y esto te lo tienes que responder tú mismo. Si tú necesitas el dinero de aquí a 15 días, a un mes, a 2 meses, pues el CDT no es la mejor estrategia, ¿sí? Una cuenta de ahorros de alta rentabilidad, cualquiera de la que tú escojas, pues te puede dar muchísimo mejor posibilidad de sacar esos recursos. Mientras que el CDT tiene la plata ahí guardada y si la quieres sacar, usualmente te cobran una sanción que es el no pago de los intereses. Por otro lado, si tú quieres efectivamente hacer una inversión para 6 meses, 1 año, 2 años, pues el CDT te genera una tasa fija, algo que las cuentas de ahorro ya sabemos que no te lo pueden garantizar. Si hoy tú tienes 50 millones de pesos y lo quieres poner a un año, pues como te lo mencioné, puedes recibir una rentabilidad entre un 11 hasta un 11.7% más o menos, que es la tasa más alta que hemos visto en el mercado. Entonces, esto ya te lo asegura para un año. Si la inflación sigue bajando, vas a obtener una rentabilidad por encima de 500 o 600 puntos. Si la inflación de aquí a un año acumulada es de aproximadamente un 5% y tú negociaste un CDT al 11.7%, pues te estás ganando 6.7% por encima. Obviamente tienes que tener presente los impuestos, tanto en las cuentas de ahorro como en los CDTs. Recuerda que en las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, a no ser que tengas la cuenta exenta, te cobran 4 por 1000. Y aquí yo hice unos cálculos más o menos. Si tú tienes una cuenta de ahorros de alta rentabilidad, debes tener el dinero por lo menos alrededor de unos 15 días para recuperar solamente el tema del 4 por 1000. Por el otro lado, el CDT, una vez que recibes la ganancia, puedes pedir que te hagan una transferencia a cualquier entidad, un cheque o cualquier cosa por el estilo, y esa salida del dinero no te cobran 4 por 1000. Entonces es una plata que tú también te estás ahorrando. Ahora, por el lado de la retención en la fuente. Las ganancias de las cuentas de ahorro de alta rentabilidad cobran el 8% sobre la ganancia. Obviamente si superas los límites, que es alrededor de 7.600.000 para arriba.
Si tienes menos de ese monto, no te cobran ese impuesto. Por el lado del CDT, el impuesto es menor, es solamente del 4%. Por lo tanto, fíjate que si estás pensando en algo más de largo plazo, el CDT tiene dos ventajas. Uno, no pagas 4 por mil en la salida, y dos, la retención es mucho menor. La ventaja de las cuentas de ahorro de alta rentabilidad es que tienes disponibilidad inmediata. Entonces, esto ya es decisión tuya. ¿Necesitas la plata rápido o necesitas la plata después? Ahí ya puedes empezar a balancear. Lo otro es importante. Aquí estamos hablando de entidades que son no tradicionales. Aquí no estamos hablando de los bancos más grandes porque ni las cuentas de ahorro ni los CDTs son los que más pagan, ¿sí? Por lo tanto, tienes que evaluar y cotizar. Recuerda que si necesitas ayuda en la cotización de los CDTs, nosotros tenemos una alianza con una compañía. Hemos puesto más de 2.000 millones de pesos en personas que nos han buscado para justamente hacer este tipo de negocios. Hemos puesto CDTs desde 500.000 pesos a más de 300 millones de pesos de personas que nos han buscado y les hemos ayudado a cotizar su CDT. Entonces, simplemente en la descripción encuentras el link para que efectivamente puedas hacer tu cotización. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para seguirnos preparando, para tener nuestras finanzas organizadas? Pues lo primero que yo te recomendaría es pon la casa en orden. Y para ello recuerda que estamos haciendo un lanzamiento espectacular de una plantilla para organizar tus finanzas. ¿Quieres mejorar tu presupuesto, aumentar tus ingresos, mejorar en las deudas, salir de gastos innecesarios, empezar planes de ahorro o empezar a invertir y salir de aquellas deudas malas? Pues tengo la plantilla del método del salvavidas financiero. Y por ser lanzamiento y por efectivamente tener la posibilidad de que veas estos videos, te voy a dar un regalo y es un descuento del 50%. Prácticamente te va a salir gratis casi esa plantilla porque vas a darte cuenta que vas a recibir material, contenidos, videos y vas a poder acceder a una comunidad exclusiva donde más de 500 personas han hecho parte del método del salvavidas financiero y me gustaría que tú seas de aquellas personas que toma acción y que ya hace parte de esta comunidad a un precio que realmente prácticamente estamos regalando esta plantilla. Te dejo el link en el primer comentario fijado para que accedas a este beneficio exclusivo por ser parte de la comunidad de Brian Rojas. Lo otro que debes empezar a hacer es siempre analiza tus circunstancias, evalúa tu perfil de riesgo. Recuerda que hay videos aquí donde tú efectivamente puedes conocer cuál es tu perfil de riesgo. ¿Qué otros productos de inversión quieres hacer? Si es más para inversión de corto, mediano o largo plazo, recuerda que estos no son los únicos productos. Tenemos acciones, tenemos ETFs, tenemos fondos de inversión colectiva. Para eso te invito a que hagas una visita a todo mi canal. Hay charlas, hay conferencias, hay videos, hay análisis de plataformas como Tiva, como Tree, como Happy, como Insights, donde con poco dinero, con $1 puedes empezar a invertir, si así lo quieres tú. Al igual que también opciones de inversión en finca raíz. Hemos hecho análisis de plataformas como Macondo, como True. Recuerda que en mi canal de Instagram también hemos hecho entrevistas a los dueños de las empresas de estas fintech, de estas proptech, para que tú efectivamente conozcas de la persona experta cómo invertir en este tipo de negocios si así lo consideras. Desde montos pequeños, en la gran mayoría no necesitas más de $1 millón de pesos para empezar a invertir. Entonces, la idea es que la educación financiera es la clave. Y por eso estás aquí, por eso estás viendo este video, porque quieres educarte financieramente. Por eso quiero que te suscribas a este canal, porque queremos llegar a los 50.000 personas y tu apoyo es fundamental. Compártele este video con aquellas personas que no saben qué hacer con su dinero. Tal vez aquí encuentran una solución. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llega la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Te veo el día jueves. Chao, chao.